¿Alguna vez te despertaste a las 3 de la madrugada sin saber por qué, con el corazón acelerado, como si algo no estuviera bien? ¿Alguna vez te levantaste en silencio, tomaste tu rosario y empezaste a rezar pensando que estabas haciendo lo mejor para Dios? Pero escúchame con atención, porque esto no es tan simple como parece. Hay algo que muchos no quieren aceptar, y es que no toda oración ocurre en el mismo terreno espiritual. Hay momentos del día donde lo invisible se mueve con más intensidad de la que puedes imaginar. Momentos donde tu fe brilla, sí, pero también puede ser vista, y aquí es donde todo cambia. El Padre Pío no habló de esto como una idea, lo advirtió como una realidad. Él vio lo que otros no ven. Él entendía que incluso lo más sagrado puede ser mal interpretado cuando se hace sin discernimiento. Porque el problema no es que reces, el problema es que tal vez estás rezando sin saber dónde estás entrando. Y esto es lo que más duele decirte. Puede que, sin darte cuenta, estés abriendo una puerta mientras crees que estás cerrando todas. Hubo una religiosa, una mujer de fe profunda. Cada madrugada, a la misma hora, se levantaba a rezar el rosario. Al principio todo parecía normal, pero después de unos días empezaron los ruidos. Las noches se volvieron pesadas, el descanso desapareció y una sensación inexplicable comenzó a acompañarla incluso durante el día. Ella pensaba que era prueba de fe, pero no lo era. Hay 3 momentos en el día, 3 horas específicas en las que rezar sin preparación puede exponerte más de lo que imaginas. Y lo más inquietante es esto: muchas personas ya están rezando en esas horas sin saberlo. Hoy necesitas escuchar esto, no para tener miedo, sino para no seguir caminando a ciegas en algo que es más serio de lo que te han dicho. Esto que estás escuchando no es una superstición y tampoco es una verdad que todos aceptan fácilmente. Es un tema que está dividiendo a muchos creyentes. Hay personas que, después de vivir experiencias difíciles, dicen: sí, es real. Hay horas en las que algo cambia. Pero también hay otros que responden con firmeza: la oración es buena a cualquier hora. Dios siempre escucha. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento, porque ambos tienen una parte de razón. Nadie está diciendo que rezar sea algo malo. Nadie está diciendo que Dios deje de escuchar en ciertos momentos. Eso sería completamente falso. Pero lo que casi nadie te explica es que no todo depende solo de tu intención, sino también del contexto espiritual en el que te encuentras cuando oras. Porque no es lo mismo rezar en un momento de luz que en un momento de oscuridad. No es lo mismo orar en paz que orar sin preparación en medio de una batalla que no ves. El problema no es el rosario. El rosario es y siempre será una de las armas más poderosas que existen contra el mal. Pero incluso un arma sagrada necesita ser usada con sabiduría. Imagínalo así. No es lo mismo encender una luz en tu casa que encenderla en medio de un campo oscuro donde no sabes quién te está observando. La luz sigue siendo buena, pero el entorno cambia completamente. Y eso es exactamente lo que muchos están ignorando. No se trata de tener miedo, se trata de entender que la fe no es imprudencia. Porque hay quienes rezan sin descanso, pero también hay quienes rezan sin discernimiento. Y entre esas dos cosas hay una diferencia que puede cambiarlo todo. Por eso este mensaje es tan importante, no para que dejes de orar,
sino para que empieces a hacerlo con conciencia, con protección y en el momento adecuado. Hay algo que casi nadie te explica con claridad. Y es aquí donde todo empieza a tomar sentido. Existen 3 momentos del día que en el ámbito espiritual son considerados horas sensibles. No porque Dios desaparezca, no porque la oración pierda valor, sino porque en esos momentos el equilibrio cambia. Y esto es importante entenderlo bien. No se trata de que rezar sea malo, nunca lo será. Pero hay momentos en los que la protección espiritual no es la misma. Momentos donde la oscuridad tiene más actividad, más presencia, más movimiento. Piensa en esto de forma simple. Imagina que estás en un lugar completamente oscuro y decides encender una luz. No hiciste nada malo, al contrario, hiciste algo bueno. Pero ahora, esa luz te hace visible. No solo ilumina, también revela tu presencia. Y en el mundo espiritual, eso tiene un peso que muchos ignoran. Por eso algunas personas, sin entender por qué, comienzan a experimentar cosas extrañas justo cuando empiezan a rezar en ciertos horarios. No porque la oración les esté haciendo daño, sino porque están entrando en un momento donde necesitan algo más que fe. Necesitan preparación. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos dicen, yo rezo a cualquier hora y nunca me ha pasado nada. Y puede ser verdad, pero hay algo que debes escuchar con mucha atención. Lo más importante no es la hora en sí. Lo más importante es cómo entras en esa hora. Porque no todas las personas que rezan en esos momentos son atacadas. Solo aquellas que lo hacen sin protección, sin conciencia, sin entender lo que están enfrentando. Y ese es el detalle que cambia todo. No es una prohibición, es una advertencia. No es para que dejes de rezar, es para que no lo hagas a ciegas, en un terreno donde no todo es visible, pero todo es real. Ahora es momento de decir algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesitas entender si de verdad quieres proteger tu vida espiritual. Hay errores que se están repitiendo una y otra vez, incluso entre personas de fe sincera. El primero es este: si tengo fe, no importa la hora. Suena fuerte, suena valiente, pero no es completo, porque la fe no elimina la realidad espiritual en la que te encuentras. La fe te protege, sí, pero también te pide discernimiento. El segundo error es aún más peligroso. Si esa hora es difícil, entonces ahí es donde más debo rezar. Muchos lo dicen con convicción, pensando que están enfrentando al mal directamente. Pero escúchalo bien. Entrar en un campo de batalla sin preparación no es valentía, es exposición. Incluso los santos, incluso los grandes místicos, no se lanzaban sin protección. Ellos sabían cuándo orar, cómo hacerlo y con qué armas espirituales entrar. Y hay un tercer error, más silencioso, pero igual de grave: ignorar las señales. Personas que comienzan a tener pesadillas, sensaciones extrañas, inquietud sin explicación, y aún así dicen, no pasa nada, pero sí está pasando algo. El problema es que muchos prefieren no verlo, porque aceptar que algo está mal implicaría cambiar. Por eso necesitas hacerte esta pregunta, sin miedo, pero con honestidad. Cuando rezas, ¿estás realmente en un momento de luz o estás entrando en una batalla que no reconoces? Porque no todo lo que parece devoción es protección automática. La fe no es imprudencia. La fe no es ignorar. La fe verdadera también observa, también discierne, también se prepara. Y si nunca te enseñaron esto,
no es tu culpa, pero ahora que lo estás escuchando, ya no puedes ignorarlo. Y aquí es donde todo empieza a volverse más serio, porque las consecuencias no siempre aparecen de golpe, sino poco a poco, casi sin que te des cuenta. Primero llega lo más sutil. Empiezas a dormir mal, te despiertas sin razón, sientes una inquietud que no sabes explicar, pesadillas que antes no tenías, pensamientos que no son tuyos, una sensación constante de tensión. Muchos dicen, es estrés, es cansancio, pero cuando esto comienza justo después de cambiar tu forma de orar, deberías al menos preguntarte por qué. Luego viene el segundo nivel. La paz en tu hogar empieza a romperse. Pequeñas discusiones se vuelven constantes. El ambiente cambia. Hay irritación, distancia, palabras que antes no se decían. Y lo más extraño es que todo empieza sin una causa clara. Hay testimonios que se repiten. Una mujer en México decidió rezar cada día a las 3 de la madrugada. Quería acercarse más a Dios. Las primeras semanas todo parecía bien. Después llegaron las pesadillas, luego los ruidos, luego el miedo. Un guardia nocturno comenzó a rezar justo a medianoche. Pensó que estaba aprovechando el silencio, pero empezó a sentir que alguien lo observaba, hasta que una noche vio algo que no pudo explicar. Una familia rezaba unida al atardecer. Era su momento de paz. Pero con el tiempo comenzaron las discusiones, el cansancio, la incomodidad durante la oración. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Todo fue gradual, silencioso, confuso. Y ahí está el mayor peligro. Porque cuando no entiendes lo que pasa, no sabes cómo detenerlo. Y entonces llegamos al nivel más profundo, el espiritual. Pierdes la paz interior. Empiezas a dudar. Sientes que Dios está lejos, aunque sigues rezando. Tu fe no desaparece, pero se debilita. Y eso es lo que más daño hace, porque no es solo lo que sientes, es lo que empieza a romperse dentro de ti. Y lo que estás a punto de escuchar ahora es aún más serio de lo que imaginas. Llegados a este punto, hay algo que ya no se puede suavizar ni evitar. No todas las horas son iguales, y no todas las oraciones están siendo hechas de la misma manera. Esto puede incomodar, pero es necesario decirlo con claridad. Porque hay quienes rezan con fe y hay quienes rezan sin darse cuenta de lo que están enfrentando. Hay quienes entran en la oración con conciencia y otros que lo hacen en automático, sin preparación, sin protección. Y la diferencia entre eso lo cambia todo. Rezar con fe, con humildad, con discernimiento, protege, te cubre, te fortalece, te coloca bajo una luz que el mal no puede tocar fácilmente. Pero rezar sin entender el momento, sin reconocer el entorno espiritual, te deja expuesto. No porque la oración sea débil, sino porque tú no sabes dónde estás entrando. Muchos dicen, Dios me protege siempre. Y sí, es verdad, pero incluso en la fe hay una responsabilidad. Dios no te pide que vivas con miedo, pero tampoco te pide que camines a ciegas, porque hay una gran diferencia entre confiar y ser imprudente. Y aquí viene lo más importante, lo más incómodo, lo que pocos se atreven a decir. El error no está en que tú reces. El error está en que tal vez no sabes en qué momento estás rezando,
ni en qué realidad espiritual estás entrando. No se trata de acusarte, se trata de despertarte, porque puedes tener el rosario en la mano, puedes estar pronunciando cada Ave María y aún así no estar completamente protegido si no entiendes el contexto. La oración no es solo palabras, es también momento, disposición, conciencia, y cuando todo eso se alinea, se convierte en luz, pero cuando falta, puede convertirse en algo que no esperabas. Hubo un momento que esa persona nunca pudo olvidar. No fue durante el día, no fue en medio del ruido, fue en silencio, en la madrugada, cuando todo parecía en calma. Se arrodilló, como siempre, tomó el rosario con fe, empezó a rezar con devoción, con el corazón abierto, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero algo no estaba bien. Al principio fue solo una sensación, como si no estuviera solo, como si en medio de ese silencio profundo hubiera una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí. Intentó ignorarlo, siguió rezando, pero entonces lo sintió. Una presión en el pecho, el cuerpo pesado, casi inmóvil, el aire más denso, y en su mente una voz que no era suya. No eran palabras claras, pero era suficiente para entender que no estaba solo. Abrió los ojos y durante un instante vio una sombra, no una forma definida, no un rostro, solo una oscuridad más densa que la noche misma, observándolo. Quiso moverse, pero no podía. Quiso gritar, pero no salió sonido. En ese momento, el rosario ya no se sentía como consuelo, se sentía como lo único que lo mantenía firme. Con esfuerzo, pronunció un nombre, Jesús, y en ese instante, todo desapareció. Pero el miedo, no, porque lo que más lo marcó no fue lo que vio, sino la certeza de que algo lo estaba mirando mientras rezaba. Y ahora escucha esto con atención, porque esta imagen puede ser más cercana de lo que crees. Tú, arrodillado, con fe, con tu rosario entre las manos, creyendo que estás completamente protegido, pero sin saber si en ese momento hay algo en la oscuridad que ha notado tu presencia. Esa es la parte que nadie quiere imaginar. Esa es la parte que muchos prefieren negar. Pero cuando sucede, no hay dudas. Solo queda el silencio, el miedo y una pregunta que no te deja en paz. ¿Estaba realmente solo mientras rezaba? Ahora deja esa historia a un lado y mírate a ti mismo con sinceridad, porque puede que no sea solo una historia. Puede que tú también hayas pasado por algo parecido, aunque nunca lo hayas querido admitir. Tal vez has rezado a medianoche porque es el único momento en el que tienes silencio. Tal vez te has despertado a las 3 de la madrugada y pensaste, Dios me está llamando a orar. Y lo hiciste con fe, con buena intención, con amor. Pero déjame preguntarte algo que quizás nunca te has atrevido a cuestionar. Desde que empezaste a hacerlo, ¿algo cambió? No tienes que responder en voz alta. Solo piensa. ¿Has tenido pesadillas que antes no tenías? ¿Has sentido en algún momento que no estabas solo, aunque no hubiera nadie? ¿Te ha costado encontrar paz incluso después de rezar? ¿Tu ambiente en casa se volvió más tenso sin una razón clara? No te estoy diciendo que todo eso sea por la oración.
pero tampoco puedes ignorar cuando varias cosas empiezan a coincidir, porque ese es el punto donde muchos fallan. Prefieren decir, no pasa nada, en lugar de detenerse y observar. Y aquí viene lo más importante. Si puedes reconocer al menos 2 de estas señales, no lo tomes como algo normal. No lo ignores. No lo justifiques. Detente. Porque no se trata de dejar de rezar. Se trata de entender qué está pasando mientras rezas. Hay personas que siguen adelante, aunque algo dentro de ellas les dice que algo no está bien. Y poco a poco, se acostumbran a vivir sin paz. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí porque algo dentro de ti quiere entender, quiere protegerse, quiere hacer las cosas bien. Y a veces, el primer paso no es hacer más, es detenerse, mirar con claridad y reconocer que tal vez hay algo que necesitas corregir. Pero ahora, respira un momento. No estás aquí para vivir con miedo. No estás aquí para sentirte culpable por algo que hiciste con buena intención. No tengas miedo, porque si hay algo que debes recordar, es esto. Dios no abandona a quien lo busca, incluso cuando se equivoca. El problema nunca fue tu deseo de rezar. El problema nunca fue tu fe. El único error fue no saber. Y eso cambia todo. Porque hay una gran diferencia entre rechazar la verdad y simplemente no haberla conocido. Y tú estás aquí, escuchando esto, porque algo dentro de ti quiere hacerlo mejor. No para volverte perfecto, sino para acercarte más a Dios de una forma más consciente, más protegida, más real. Así que deja de mirar atrás con culpa. No tiene sentido castigarte por algo que no entendías. Míralo de otra manera. Cada paso que diste, incluso los equivocados, te trajeron hasta este momento. Y este momento puede ser el inicio de algo diferente. Porque hoy puedes corregir. Hoy puedes decidir rezar con más luz, con más paz, con más discernimiento. No necesitas dejar el rosario. No necesitas cambiar tu fe. Solo necesitas ordenar lo que ya tienes. Dios no se aleja de ti porque te hayas equivocado. Al contrario, muchas veces es en esos momentos donde más cerca está, esperando a que lo busques, pero esta vez con conciencia. Así que no te cierres, no te llenes de duda. Abre tu corazón, porque lo que viene ahora no es una advertencia, es una oportunidad. Y no todos la reciben. Ahora que lo entiendes, es momento de hacer algo concreto. No basta con saberlo. La verdadera paz comienza cuando das el paso. Lo primero es sencillo, pero muy importante. Ajusta el momento de tu oración. Elige horas donde la luz predomina, donde el ambiente espiritual es más estable. Por ejemplo, al amanecer, cuando el día comienza, o a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, o por la noche, antes de descansar, cuando todo se calma. No se trata de abandonar tu hábito, sino de colocarlo en el lugar correcto. Luego, prepara tu espacio. Si tienes agua bendita, úsala con fe, no como un ritual vacío, sino como un acto consciente de protección.
Bendice el lugar donde rezas. Haz la señal de la cruz. Toma un momento antes de empezar para entrar en la oración con intención. Y cuando reces, no lo hagas solo con palabras. Puedes decir en tu interior, con sencillez: Sangre de Cristo, protégeme. San Miguel Arcángel, defiéndeme en esta oración. No necesitas largas fórmulas, necesitas conciencia, porque la oración no es solo repetir, es también saber dónde estás y a quién estás invocando. Si sientes que has pasado por momentos difíciles, si reconoces que algo no estaba bien, no tengas miedo de dar un paso más. La confesión no es un castigo, es limpieza, es liberación, es volver a empezar con claridad. Todo esto no es para que vivas con miedo, es para que reces de la manera correcta. Porque cuando todo está en su lugar, la oración deja de ser una lucha y vuelve a ser lo que siempre debió ser: un encuentro en paz. Y esa paz es el verdadero signo de que estás caminando en la dirección correcta. Ahora no lo dejes en una idea. No lo dejes en algo que solo escuchaste. Este es el momento. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto del video, no es casualidad. Algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Y ahora necesitas responder. Hazlo conmigo. En este instante, si puedes, toma tu rosario. Y si no lo tienes cerca, no importa. Imagínalo en tus manos. Cierra un momento los ojos si quieres. Respira con calma y coloca tu mano sobre ese rosario o sobre tu corazón. No lo hagas de forma automática. Hazlo con conciencia. Y ahora en silencio o en voz baja, repite esto. Desde hoy, no voy a rezar en la oscuridad de la ignorancia. Desde hoy, voy a rezar en la luz, con conciencia, con protección. Que cada oración que haga sea un encuentro contigo, Señor, y no una puerta abierta a lo que no viene de ti. Quédate unos segundos ahí. Siente lo que estás diciendo, porque esto no es solo una frase, es una decisión, y esa decisión tiene un peso espiritual que no siempre se ve, pero que se siente. Porque cuando haces esto, no solo estás cambiando una costumbre, no es solo rezar en otra hora o hacerlo diferente. Estás cerrando puertas que quizás abriste sin saberlo. Puertas invisibles, pequeñas, silenciosas, pero reales. Y al mismo tiempo estás abriendo otras, puertas de luz, de paz, de protección. Eso es lo que cambia cuando la fe deja de ser automática y se vuelve consciente. Ahora quiero invitarte a hacer algo más, no como un gesto cualquiera, sino como un acto espiritual. Escribe tu nombre y el nombre de tu familia aquí abajo. No por costumbre, no por interacción. Hazlo como quien deja una intención, como quien dice: Señor, aquí estoy, no solo yo, sino los míos. Porque cuando nombras, estás presentando. Cuando escribes, estás ofreciendo. Y algo cambia cuando dejas de rezar solo y empiezas a unirte a otros en la fe. Tal vez nunca nos veamos, tal vez no conozcas a las personas que también están escribiendo ahora, pero en ese momento sus intenciones y las tuyas se cruzan, y la oración deja de ser individual y se convierte en algo más fuerte, algo que no estás sosteniendo solo. Hazlo con fe, hazlo con respeto, hazlo sabiendo que no es un simple comentario, es un acto, porque el rosario, escúchalo bien, no es solo palabras repetidas, no es solo una costumbre, es una arma, pero no un arma de miedo, sino de luz.
y como toda arma, necesita ser usada con sabiduría. Hoy no solo aprendiste algo nuevo, hoy diste un paso que muchos no dan porque prefieren quedarse en lo cómodo. Pero tú no. Tú decidiste entender, decidiste mirar más profundo, decidiste no rezar más en automático. Y eso ya lo cambia todo. A partir de ahora, cada vez que tomes tu rosario, no será igual, porque ahora sabes que no es solo rezar, es entrar en un terreno espiritual real. Sabes que no es solo fe, es también discernimiento. Y sabes que no estás solo, porque cuando rezas con luz, cuando rezas con conciencia, cuando rezas con el corazón despierto, no hay oscuridad que pueda sostenerse frente a eso. Así que no lo olvides, el rosario no es solo una oración, es una batalla, y hoy has aprendido a luchar de la manera correcta.